Hoy continuamos el estudio de Efesios. Hace 8 días, la semana pasada, tuvimos una reunión muy especial, muy grata para nosotros, y creo que es hermoso pensar cómo Dios trabaja. Dios sigue haciendo su obra en la iglesia, sigue haciendo su obra en nosotros, que somos la iglesia. Aunque podemos ver cambios en el edificio, podemos ver cambios y avances, gracias a Dios, en el templo, pero lo importante es que Dios sigue haciendo su obra en el crecimiento de su iglesia. Dios tiene un camino, tiene un plan, tiene un plan para el crecimiento precisamente de su iglesia. Y eso es lo que está plasmado en el título que tenemos en la postal, precisamente pensando en que Dios está haciendo la obra en su iglesia, y lo hace maravillosamente, lo hace aun cuando nosotros como seres humanos, aun cuando nosotros como servidores de Dios, pues somos imperfectos. Todos nosotros somos imperfectos, estamos aún afectados por nuestra naturaleza pecaminosa, por nuestra rebeldía, por nuestra apatía y muchas otras cosas que sin duda podemos reconocer en nosotros. Pero Dios es fiel y Dios hace su obra. Quiero invitarlos a que inclinen su rostro antes de continuar y podamos pedir la dirección de Dios para este tiempo. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana. Gracias nuevamente porque estamos reunidos. Gracias, Señor, porque nos has permitido terminar una semana sin duda con la ayuda tuya. Gracias, Señor, porque tú has seguido trabajando, tú has seguido haciendo tu obra, que tal vez no podemos ver, no podemos palpar, no podemos tener las evidencias visibles, pero sí las evidencias por fe de que tú estás haciendo tu obra en tu iglesia y tu obra no cesa. Te agradecemos, Señor, porque la obra, el camino tuyo para perfeccionar a tu iglesia, para el crecimiento de tu iglesia, Señor, lo llevas a cabo sin ninguna restricción. No hay nada que te detenga, ni nosotros mismos. Señor, te agradecemos por ello. Te pedimos que nos dirijas, que nos ayudes, que nos guíes a toda verdad en esta hora, que tu Espíritu Santo nos asista y nos guíe a toda verdad. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues ya leímos hace un momento el pasaje que nos toca estudiar. Y la semana pasada, no, antepasada, con mi hermano David, precisamente, nos compartía acerca de lo que Dios ha hecho en su iglesia. Y cómo dice que principalmente, bueno, solo voy a retomar del versículo 11 dice así, lo último que nos explicaba nuestro hermano David la semana antepasada. Y él mismo, y está hablando de Cristo, él mismo constituyó a unos, ¿qué? Apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Y como que ahí se cortaba el pasaje de alguna manera. Pero precisamente conecta con el versículo 12, que es la lectura que tuvimos hace un momento. Y cuando habla de que Cristo mismo constituyó, instituyó, estableció todos estos ministerios, hablando de los apóstoles y los profetas, nos explicaba nuestro hermano que solamente fueron en tiempos bíblicos apóstoles, profetas, pero en el presente estamos dotados, la iglesia está dotada ¿de qué? Evangelistas, ¿qué más? Pastores y maestros. Y nos dice la razón, versículo 12, que es ya lo que nos toca estudiar el día de hoy. A fin de, ¿qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces,
Cristo hace esta obra, Cristo constituye todos estos ministerios y lo hace con un fin. No es nada más por tener un organigrama, no es nada más por tener una organización. No, sabemos que la iglesia, además de ser una organización, es más que eso, es más que una organización, es un organismo. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene vida. La iglesia tiene la vida de Cristo mismo. Dice, la Biblia nos enseña que la iglesia es la novia de Cristo que está siendo preparada precisamente para que Cristo venga y lleve con él a su novia. ¿Sí? ¿Cuántos están en esa etapa? Por lo menos veo aquí a Alex, que está en la etapa en que está esperando el día en que pueda unirse a su novia, a su esposa. Y que ese día será un día muy especial. Pues lo mismo sucede con la iglesia. La iglesia es la novia, tiene vida, tiene una vida que vivir, que manifestar, y estamos en espera de Cristo, estamos en espera del novio. Ok, pues entonces no solamente somos una organización, sino somos un organismo como iglesia. Y Cristo, precisamente para edificación de su iglesia, para edificación de preparación de su novia, ha hecho todo esto, preparar y poner todos estos ministerios. Dice, a fin de perfeccionar a los santos. Cuando veía esta frase, a fin de perfeccionar a los santos, pensaba, bueno, ¿quiénes son los santos? Ya lo hemos mencionado, ¿verdad? No es porque hoy sea día de todos santos, según la tradición. ¿Quiénes son los santos? Todos nosotros que nos encontramos aquí, todos los que han pertenecido en algún momento de la historia a la iglesia de Dios son los santos. Santo quiere decir apartado. ¿Por qué somos santos? Porque hemos sido apartados del mundo para Dios. Soberanamente hemos sido apartados del mundo para Dios, pero también en la práctica, cada día nos separamos del mundo. Así debiera ser, así debe ser, que cada día nos separamos del mundo para vivir para Dios. No vivimos según el mundo, no nos enredamos en los negocios del mundo. Obviamente tenemos que tratar con el mundo, pero al decir que no nos enredamos en los negocios del mundo, quiere decir que no hacemos nuestra vida como si fuéramos de este mundo, sino que somos santos para Dios. Entonces dice, a fin de perfeccionar a los santos. Pero ahora, ¿quién perfecciona a los santos? Porque dice aquí que constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Quiénes evangelizan, o más bien, quiénes perfeccionan a los santos en la iglesia? ¿Ellos? Es Cristo. Está hablando de Cristo, de que Cristo constituyó todos estos ministerios a fin de que Cristo sea quien perfeccione a los santos. Los evangelistas, los pastores, maestros y en su tiempo los apóstoles y profetas fueron instrumentos de Dios, pero Cristo es el que perfecciona a los santos y eso lo tenemos que tener bien en mente, lo debemos tener bien claro en nuestras vidas. Cristo es el que lleva a cabo la obra de perfeccionamiento. No son los pastores y maestros, no son los líderes, en este caso no es el liderazgo de la iglesia Benecer, no es los maestros que podamos ver a lo mejor por internet, son muy edificantes muchas veces las enseñanzas que recibimos de muchos siervos de Dios. Las personas que invitamos, como es el caso de la semana pasada, son de mucha edificación para la iglesia, pero quien edifica la iglesia, quien perfecciona la iglesia, quien perfecciona a los santos es Cristo. Y usa todas estas herramientas. Pero aparte de esas herramientas, dice bueno, para soportar esto de que Cristo es quien perfecciona la iglesia, quiero leer lo que dice Mateo 16, 18. En Mateo 16, 18
el Señor Jesucristo mismo sustenta esto, que no son los hombres, los que sustentan a la iglesia, no son los hombres los que hacen la obra. Mateo 16, 18 dice así. Aquí está. Dice, y yo también te digo, él está hablando a Pedro, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, ¿qué dice Cristo? ¿Quién iba a edificar la iglesia? Cristo. Está diciendo que Pedro iba a ser un instrumento, está diciendo que Pedro iba a tener un ministerio especial, pero él estaba diciendo, y ni siquiera le dice a Pedro que tú vas a ser la roca sobre la cual está establecida la iglesia, sino cuando el Señor Jesucristo decía sobre esta roca se estaba refiriendo a él mismo, que él iba a ser la piedra angular, la piedra principal sobre la cual iba a estar establecida la iglesia. Dice, sobre esta roca, o sea, sobre mí mismo, dice el Señor Jesús, edificaré mi iglesia. O sea, la obra de edificación de la iglesia la lleva a cabo el Señor Jesucristo mismo. Dice, y es tan fuerte esa obra de edificación que las puertas del Hades, ¿qué dice? No prevalecerán contra ella. ¿Contra quién? Contra la iglesia que Cristo está edificando. Cristo entonces es quien produce el crecimiento de su iglesia, porque Él dijo, yo edificaré mi iglesia. Ahora, dentro de ese plan de perfeccionamiento, Dios tiene sus herramientas para perfeccionar. ¿Pueden ustedes decirme cuáles son algunas herramientas que Dios usa para perfeccionar a los santos? Aparte de los ministerios, aparte de evangelistas, pastores, maestros, apóstoles y profetas. ¿Cuáles son las herramientas que Dios usa para perfeccionar a los santos? El discipulado. ¿A través de qué es el discipulado? A través de la palabra. La palabra de Dios es una herramienta principal para la edificación de los santos. Dice 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Tal vez algunos lo tienen en la mente, lo tenemos de memoria y qué bueno que sea así, pero lo voy a leer. 2 de Timoteo 3, 16 y 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, a fin de perfeccionar a los santos. Dice que Dios nos ha dado la escritura, toda la escritura. Hay veces que nos confundimos en la lectura de este texto y a veces leemos toda escritura es inspirada por Dios. Nos falta el artículo la. ¿Es correcto decir toda escritura es inspirada por Dios? ¿No? Porque si decimos toda escritura, pues entonces también el Corán y también otros escritos filosóficos y también libros de autoayuda y todo eso. No, toda la escritura, lo que hace la diferencia es el artículo definido la. La escritura es inspirada por Dios y se está refiriendo a la Biblia. Los 66 libros canónicos que tenemos en la Biblia es la escritura que es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué le dijo Moisés a quien lo iba a suplir? ¿Sí saben quién suplió a Moisés en su ministerio? Josué. ¿Qué le dice Moisés a Josué en Josué 1, 8 y 9? Desde el 8, ese es el 9. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Se refiere, en ese tiempo solamente tenían la Torá, solamente tenían los primeros 5 libros de la Biblia. Pero dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche tú meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito,
porque entonces, dice, cuando guardes y hagas todo lo que en él está escrito, entonces harás prosperar tu camino. O sea, entonces serás perfeccionado, poniéndolo en palabras de Efesios. Entonces harás prosperar tu camino y ¿qué más? Y todo te saldrá bien. Ahora sí, el versículo 9, ¿qué dice? Mira que te mando, que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes. ¿Por qué? Porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Qué bueno que lo tengamos en la mente. Qué bueno que sepamos que Dios usa ese instrumento, la Biblia, su palabra, para perfeccionar a los santos. ¿Qué otro instrumento? Podemos abundar más, pero solamente para no tardar mucho tiempo, solamente esos 2 versículos. ¿Qué otro instrumento usa el Señor para perfeccionar a los santos? ¿Qué dijeron? La oración. Y los jueves tenemos reunión de oración. Y los jueves tenemos aquí el privilegio de que como iglesia, como cuerpo de Cristo, podamos saber, podamos enterarnos, no del chisme, sino de las necesidades de los hermanos. Por lo menos este jueves hubo 2, 3, 4, tal vez se mencionaron unas 4 necesidades, y son necesidades fuertes de hermanos, de familias de la iglesia. Y son necesidades mediante las cuales podemos orar los unos por los otros. Pablo nos pone un ejemplo aquí en Colosenses 4, 12 y 13 de un hermano al cual se refiere Pablo, Colosenses 4, 12 y 13. Dice, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros. Está hablando de que es un integrante de la iglesia. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo. Dice, ¿qué hace esta persona, Epafras? Siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. ¿Sí? Epafras tenía como que este ministerio, como que esta inclinación, este interés de orar por los hermanos. Dice, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. ¿Para qué? ¿Están ahí? Colosenses 4, 12 y 13. Para que estéis firmes, ¿qué más? Perfectos, y ahí la palabra otra vez, perfectos, que se parece a perfeccionando, como lo vimos en Efesios, para que estéis firmes, perfectos, ¿y qué más? Y completos en todo lo que Dios quiere. O sea que también la oración los unos por los otros nos ayuda en el perfeccionamiento de nuestras vidas. Dios nos pone esa herramienta, nos pone su palabra, pero también nos pone la oración para que nosotros podamos buscar ese perfeccionamiento en nuestra vida. Dice, para que estéis perfectos, firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere, porque de Él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. ¿Sí? Entonces la oración los unos por los otros también es un instrumento que tenemos a nuestro alcance y que Dios pone para que podamos buscar el perfeccionamiento de la iglesia. Pero hay otra herramienta que muchas veces pasamos por alto. Y que es una herramienta, aquí la palabra de Dios y la oración son como que nosotros tenemos que tener la iniciativa del estudio de la palabra de Dios y de la oración. Son herramientas que están a nuestro alcance, pero que tristemente muchas veces no ejecutamos. No vamos a la palabra de Dios, no vamos a la oración. Tenemos a veces una rutina que nos absorbe, tenemos muchas veces preocupaciones que nuestra manera de hacerlo es preocuparnos más por cómo lo vamos a resolver y no llevarlo delante del Señor, ¿verdad? Pero muchas veces una tercera herramienta que Dios usa para nuestro perfeccionamiento es la prueba y los sufrimientos. La prueba y los sufrimientos es muchas veces una herramienta que Dios usa también para el perfeccionamiento. La prueba y los sufrimientos son experiencias depuradoras, donde el creyente es refinado para adquirir mayor santidad. Santiago, el apóstol Santiago,
en el capítulo 1, versículos 2 al 4, Santiago 1, del 2 al 4, dice así. Ya lo tenemos ahí. Dice, hermanos míos, tened por sumo, ¿qué? Gozo. ¿Cuándo? ¿A quién? A ver, levante la mano. ¿Quién tiene gozo? Sumo gozo cuando está en medio de diversas pruebas. ¿Nadie? Pero si aquí está diciendo, dice, tengan por sumo gozo, hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. No pruebas fáciles. No nada más se gozan cuando las pruebas son fáciles. Cuando íbamos a la escuela, en mi caso tiene muchos años, pero quienes todavía van a la escuela, ¿cómo se le llama a los exámenes de otra manera? Pruebas. ¿Quién tiene gozo cuando va a haber exámenes, cuando va a haber pruebas? ¿Quién tenía gozo? ¿Qué hay cuando hay pruebas? Y eso que lo sepan los que son maestros y maestras, ¿verdad? Que no son bien esperados cuando hay pruebas, cuando hay exámenes. No hay gozo normalmente cuando hay pruebas, pero dice aquí, tengan por sumo gozo, dice Santiago, cuando os halléis en diversas pruebas. Dice el versículo que sigue, versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La prueba de tu fe tiene un resultado. No es nada más que Dios es un Dios sádico allá que se dedica a que allá en su trono se está riendo. Este no sabe cómo reaccionar. Este no sabe qué decir. Este no sabe qué hacer. Y que se está divirtiendo. No. Dios lo hace con un propósito. Dios lo hace para refinar nuestro carácter y para que podamos nosotros adquirir mayor santidad, sabiendo que la prueba de vuestra fe, dice, produce paciencia. ¿Quiénes de aquí tienen falta de paciencia? Allá levantaron la mano, sí. Miren, esa es la prueba de nuestra paciencia. Si nos falta paciencia y le pedimos a Dios, Dios, dame paciencia, ¿qué es lo que nos va a dar Dios? Pruebas, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. Dice, mas tenga la paciencia su obra completa. ¿Para qué? Ahí está la palabra que estábamos buscando. Tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Sin que os falte cosa alguna. Entonces las pruebas nos perfeccionan también. Dice que a través de las pruebas Dios produce en nosotros la paciencia, Dios produce en nosotros mayor santidad, Dios produce en nosotros que seamos perfectos y cabales sin que nos falte cosa alguna. ¿Qué dice 1 Pedro 5:10? 1 Pedro 5:10 también habla acerca de las pruebas. Dice así, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis, ¿qué? Padecido, ¿cuánto? Un poco de tiempo. A veces las pruebas se nos hacen eternas y a veces pensamos que las pruebas, aunque duran 5 minutos, para nosotros se nos hacen como 5 minutos, pero ¿dónde? Como debajo del agua, ¿verdad? Dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo, ¿qué va a producir? Os perfeccione, dice, afirme, fortalezca y establezca. O sea, con las pruebas, Dios mismo nos perfecciona, Dios nos afirma, Dios nos fortalece, Dios nos establece dentro de su iglesia. Entonces, podemos ver aquí que Dios usa estas herramientas para el perfeccionamiento de los santos. Ahora, tenemos que avanzar, podríamos detenernos mucho más aquí, pero bueno, dice el Señor, dice Pablo aquí en el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos, ¿para qué?
para la obra del ministerio. O sea que Dios va a usar a los santos para la obra del ministerio. Aquí muchas veces tenemos el concepto equivocado. Muchas veces pensamos que solamente el pastor, que solamente los líderes, que solamente las personas, los maestros, solamente las personas que pueden pasar al frente son los encargados del ministerio. ¿Qué dice aquí? Dice que Dios perfecciona a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. ¿Quién va a realizar la obra? Los santos. ¿Quiénes son los santos? Todos los que integran la iglesia, todos los que integramos la iglesia somos el grupo de santos y a ellos está encargado, a todos nosotros está encargado la obra del ministerio. La obra del ministerio es una obra que tenemos encargada todos los santos, todos los miembros. Todos los miembros somos incorporados en el cuerpo de Cristo para la ministración de los unos a los otros. Y lo hemos dicho muchas veces. No es únicamente trabajo o responsabilidad de quien pasa aquí al frente. También el trabajo de quien recibe a los hermanos allá en la puerta. También el trabajo de quien hace la limpieza. También el trabajo de quien está en cabina, de quien se encarga de redes sociales, también el trabajo de quien ora por el predicador. Por eso es que encargamos, cada que finalizamos la reunión, encargamos que para la siguiente semana algunos hermanos se encarguen de orar por el que predica, de orar por el que dirige, por los hermanos de cabina, por todos los que nos encargamos de llevar a cabo la reunión. También en la oración podemos contribuir en ello. Entonces, el ministerio está encargado a todos los miembros de la iglesia. Todos los miembros son incorporados en la iglesia para ministración de los unos a los otros y nadie está en la iglesia solamente de relleno. Nadie está en la iglesia solamente de relleno. Nadie puede decir, bueno, hoy voy. Hoy les voy a honrar con mi presencia en la iglesia. Hoy voy para que me saluden, para que se alegren sus ojos. No, no es eso. Todos tenemos un objetivo por el cual Dios nos ha puesto en la iglesia. Nadie está únicamente para llenar un número. Nadie está únicamente para figurar en un organigrama o para decir son tantos miembros de la iglesia de Benecer. Todos tenemos una labor. Dice Gálatas 6, del 1 al 2. ¿Se acuerdan cuando estudiamos Gálatas? Uno de los pasajes que a mí me llamaron mucho la atención es precisamente. 6, 1 y 2 dice, hermanos, está hablando a la iglesia, el apóstol Pablo dice, hermanos, ¿qué dice? Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ¿quién lo tiene que sorprender? No, ¿a quién lo sorprende? ¿Quién dice si alguno fuere sorprendido? La iglesia, no solamente los líderes, no solamente el pastor. Dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, dice, vosotros, se está refiriendo a la iglesia, no solamente al liderazgo, dice, vosotros que sois espirituales, ¿qué hagan? Restauradle con espíritu de mansedumbre. ¿Qué más debes hacer? Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros. Unos tenemos que sobrellevar las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Entonces, ¿quiénes están encargados del ministerio en la iglesia? Entonces, por eso dice, a fin de perfeccionar a los santos, que es toda la iglesia, para la obra del ministerio. Y la obra del ministerio no es solamente aquí desde el púlpito. Aquí tenemos una responsabilidad muy, muy importante. Los que tenemos la oportunidad de pasar aquí, tenemos que pasar aquí con temor y temblor.
A veces lo hacemos con más temblor que temor, pero bueno, es muy importante lo que tengamos que decir aquí, pero también es importante lo que podemos hacer entre los hermanos, en una plática. No solamente podemos relacionarnos los unos a los otros, convivir los unos con los otros, sino nuestro objetivo es que podamos ser de edificación los unos a los otros, y ahí estamos siendo instrumentos también para el ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, como lo dice la parte final del versículo 12. Dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. Primera de Corintios 12:12 compara el apóstol Pablo a la iglesia con un cuerpo. Ya lo hemos visto en algunas otras ocasiones, pero aquí lo podemos resaltar. 1 Corintios 12:12 dice así: porque así como el cuerpo es uno y tiene ¿qué? Muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, dice, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Entonces está comparando aquí a la iglesia con un cuerpo, muchos miembros, pero es un solo cuerpo y la cabeza es Cristo, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Vamos a resaltar eso, que somos muchos miembros, somos un solo cuerpo, pero la cabeza es Cristo. Así también Cristo. Pablo le dice a Timoteo, segunda de Timoteo 4:2, que le dice que como parte del cuerpo de Cristo, Timoteo tenía una responsabilidad. Recordemos que Timoteo era un joven, Timoteo era tal vez nuevo en la palabra de Dios, en cierta medida, pero era joven, pero Pablo le estaba encargando eso, que prediques la palabra. ¿Qué más? Que instes a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué más dice? Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Entonces, ¿quiénes son encargados del ministerio en la iglesia? Todos los santos, toda la iglesia. Entonces, Cristo está perfeccionando a su iglesia para la obra del ministerio, para que llevemos a cabo la obra del ministerio. La iglesia es ilustrada también por medio del cuerpo. La cabeza es Cristo, compuesto de varios y diferentes miembros. Eso ya lo vimos en 1 Corintios. Todos esos miembros unidos, conectados, y todos son necesarios, dice, para el beneficio de todo el cuerpo. Todos los miembros son necesarios para el beneficio del cuerpo. ¿Creen ustedes que nuestro dedo meñique no sea necesario en nuestro cuerpo? ¿Creen ustedes que el dedo chiquito del pie no sea necesario para el cuerpo? ¿Para qué sirve el dedo chiquito del pie? Para que cuando está oscuro sepamos dónde hay un mueble. Para eso sirve el dedo chiquito. Entonces es necesario. No somos individuos sueltos. No podemos ser iglesia nosotros solos en casa. No podemos decir, es que ya no me acomodo con los hermanos. No encajo con los hermanos. Mejor escucho a Sugel Michelén ahí en internet. Y eso sí bien nos va. Pero si no, mejor escucho a Cash Luna o a cosas como esas. Dante Gebel. No podemos ser individuos sueltos. No podemos ser nosotros iglesia en casa. Efesios 5:24 dice que la iglesia es una esposa. Si quieren anotar nada más, discúlpenme que no pude traer ya al final la presentación, tuve algunas dificultades y ya no pude. Pero Efesios 5:24 dice que la iglesia es una esposa. Juan 15, ¿qué dice acerca cómo ilustra a los creyentes? Juan 15 dice que somos pámpanos. En un pámpano hay muchas uvas,
pero todas están pegadas ¿a qué? A la vid. Todas dependen de la vid. Juan 10 dice que somos un rebaño de ovejas. Colosenses 1:13 dice que somos un reino. Efesios 2:19 dice que somos una familia, y muchas veces lo decimos aquí en la iglesia, nos referimos a los demás como hermanos. ¿Por qué? Porque somos una familia, muchos miembros, pero una sola familia. Efesios 2:20 dice que somos un edificio. Un edificio está compuesto por muchos, por muros, por columnas, por muchos componentes, un edificio, pero es un solo edificio. Juan 17:20, en Juan 17:20, que es la oración sacerdotal que hace el Señor Jesucristo, Jesús intercede por la iglesia y nos incluye. ¿Qué dice? Que todos sean uno. Y la palabra todos es plural, pero dice que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno. Juan nos incluye en eso. La palabra koinonía o la palabra comunión, en griego es precisamente la palabra koinonía, significa participar de cosas juntos. Y eso es lo que hace la iglesia, participamos de cosas juntos. Precisamente hoy tenemos la celebración de la comunión, de la koinonía, y es algo que nos identifica, que nos une los unos a los otros. Fuimos comprados con la misma sangre, fuimos perdonados de nuestros pecados y fuimos incrustados a la misma iglesia, al mismo grupo. Participamos de cosas juntos, tenemos una vida espiritual en común, tenemos una salvación común. Nadie fue salvado más que el otro, nadie fue perdonado más que el otro. Tal vez sí cometimos pecados, a lo mejor unos más que otros, pero aún los que cometieron menos pecados tenían la misma condenación que los que cometimos más pecados. Entonces tenemos una salvación común, un mismo perdón, un mismo origen, un mismo propósito, un mismo destino. Tenemos todos nosotros un mismo Espíritu Santo. Todos somos nosotros miembros de un solo cuerpo. Entonces tenemos que aprender aquí la idea de que Dios salva individuos, pero no para ser individualistas. Dios salva individuos, cada uno de nosotros estábamos allá perdidos, cada quien en nuestros delitos y pecados, pero Dios nos salva para incrustarnos a un solo cuerpo. El cuerpo es Cristo. Dios salva individuos no para ser individualistas. Ahora, Dios ha constituido obreros, líderes, pero no para que hagan todo el trabajo, sino dice aquí, para capacitar a los santos para la obra del ministerio. En algún momento, una persona, un pastor joven, le pregunta a Charles Spurgeon y decía que por qué Dios permitía que su iglesia solamente fuera una iglesia pequeña. Este joven pastor le preguntaba a Spurgeon, ¿qué tengo que hacer? Porque mi iglesia son muy pocos miembros. Y fíjense la respuesta de Spurgeon. Dice, bueno, de pronto la iglesia tiene el tamaño que a usted le gustaría tener si supiera que tiene que rendir cuentas por ella en el día del juicio. Y esto es para los líderes. Tal vez a veces nos preocupamos por el número de congregantes. Pero si tenemos en mente que de todo ese número en algún momento tenemos que dar cuentas, tal vez quisiéramos que fueran nada más 2 o 3. Tenemos que dar cuentas de todo ello. Y es por eso que Dios no solamente descarga la responsabilidad sobre los líderes, sino en toda la iglesia. Pasamos al siguiente versículo, versículo 13. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuál es la meta por la que Dios perfecciona a los santos? ¿Hasta qué? Todos. ¿Quiénes tienen que llegar a la unidad de la fe?
y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Quiénes? ¿Solamente los que pasan al frente? Todos, dice aquí, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿A qué se refiere con la unidad de la fe? Que lo que creemos, que en lo que creemos seamos uno. Pablo reclamaba a los Gálatas porque había un problema ahí en las iglesias de Galacia. Dice que se estaba predicando un evangelio ¿qué? Diferente. Un evangelio diferente. Y eso nos hacían énfasis el día que fuimos a las conferencias a Estado de México, que ese problema que había en la iglesia de Galacia lo sigue habiendo en nuestros tiempos. Tenemos el problema de que se predica un evangelio diferente. Tenemos el problema de que se predica un evangelio diluido. Se predica un evangelio fácil. Se predica un evangelio cómodo. Un evangelio de que pues solamente tú eres perfecto y los que buscan ser muy santos son muy legalistas. Pero no es necesario. Tú puedes vivir como sea, Dios te acepta, te ama así como eres, Dios es amor y te ama así como eres. Y es una verdad a medias. Dios nos ama así como somos de pecadores, pero nos ama para quitarnos los pecadores, para perdonarnos nuestros pecados y renovarnos y transformarnos a la imagen de Cristo. Sí, Dios nos recibe así como somos de pecadores, pero no para que sigamos en nuestro pecado. Y el engaño de hoy es, no te preocupes. Tú puedes seguir escuchando la misma música, tú puedes seguir hablando como hablas, tú puedes seguir teniendo las mismas amistades, tú puedes seguir comportándote como lo has hecho hasta ahora. Si has hecho una sencilla oración, con eso, simplemente con eso, ya estás del otro lado. No tienes que hacer nada más. Y no, dice aquí, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y todos lleguemos a ¿qué más? Y al conocimiento del Hijo de Dios. Un conocimiento profundo del Hijo de Dios debemos tener todos. ¿Pero qué significa conocimiento? No se refiere solamente a lo mental. No se refiere solamente a sabernos algunos versículos, aunque es muy importante que memoricemos versículos. Es muy importante hacerlo, pero no solamente se refiere al conocimiento intelectual de Cristo. No solamente se refiere a saber que Cristo es Dios, que tiene los mismos atributos que Dios, que se hizo hombre, pero no dejó de ser Dios, que tuvo las dos naturalezas. Todo lo que sabemos, tal vez en términos teológicos, no nos serviría de nada si no tenemos un conocimiento experimental de Dios. Hasta que todos llegamos a la unidad de la fe, dice, y del conocimiento del Hijo de Dios. Esa es la meta, ser como Cristo. La meta es ser un varón perfecto, dice aquí. La meta es ser como Cristo. Es un proceso que dura toda la vida y ya está en acción. Desde el momento en que Cristo vino a morar en nuestras vidas, está en acción esa meta. Estamos en el camino de Dios y nuestra meta es llegar a ser como Cristo. ¿Quién ya lo logró? Levante la mano. ¿Quién ya logró ser como Cristo? Es un proceso. Es un proceso. Dice 1 Juan 2:6 que debemos andar, ¿cómo? Como Él anduvo. Si quieren anoten solamente la cita y lo buscan con calma. 1 Juan 2:6 dice que debemos andar como Él anduvo. Un cristiano, cuando nosotros nos llamamos cristianos, ¿qué quiere decir? La palabra cristiano, un seguidor de Cristo, un imitador de Cristo. Y decía Pablo, sed imitadores de mí, así como yo, de Cristo. Entonces la meta es llegar a la madurez. ¿Qué es la madurez? Lo que dice este versículo, que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Dice, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Tal vez no lo vamos a lograr
en esta vida ser comparados con el Señor Jesucristo, porque Él es incomparable precisamente. Y tal vez hermanos muy dedicados, hermanos muy devotos, podemos decir muchos nombres, pero ni ellos lo han logrado, pero se han esforzado. Y tenemos ese encargo de tratar de parecernos cada día más a Cristo. ¿Cuál es parte de la meta también? Versículo 14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, para que ya no seamos niños fluctuantes. Ahora, dentro de la vida cristiana, dentro de el camino de Cristo, sabemos que tenemos diferentes edades en Cristo, ¿verdad? ¿Sí o no? Cuando una persona conoce a Cristo, se le puede considerar que es un niño en las cosas de Dios. ¿Es válido ser niño en las cosas de Dios? ¿Es válido ser pequeño en las cosas de Dios? Sí. Cuando llegamos a conocer a Cristo, quisiéramos conocer y dominar más la palabra de Dios como lo hace tal hermano, como lo hace este otro hermano, este predicador. Y es un anhelo muy genuino el poder decir, yo quiero aprender más de Dios, yo quiero crecer, yo quiero hablar como ese hermano, yo quiero aprenderme los versículos de memoria, yo quiero algún día ser así. Y es un proceso. Lo que no es normal, lo que no es natural, que toda la vida seamos niños en Cristo. Lo que no es normal es que pasan los años y tenemos 10, 15, 20 años y sigamos siendo como niños en Cristo. Donde sea necesario que se nos hable como a niños, que se nos trate como a niños. ¿Por qué? Porque no se nos puede dar, decía el apóstol Pablo, le decía a los corintios, les tengo que dar leche y no viandas, no comidas sólidas. Porque debiendo ser ya maestros, dice, tienen necesidad de que les trate como niños. Y ese es el objetivo de la madurez, del crecimiento de la iglesia. Dice, para que ya no seamos niños ¿qué? Fluctuantes. ¿Qué es un niño fluctuante? Un niño que comienza a caminar. ¿Qué pasa con un niño que comienza a caminar? Se tambalea, fluctúa. Es un niño fluctuante. Y si pasa a lo mejor junto a la banca y se topa un poquito, se va hacia el otro lado. Pues eso pasa con los niños. Los niños fluctuantes llevados por doquiera, ¿qué dice? Versículo 14. Llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y me llamó mucho la atención esto, las artimañas. ¿Qué les sugiere esta palabra? La palabra artimaña. Divídalo en dos, esa palabra. El arte de las mañas. Y esa es la palabra en español. Artimañas se refiere a que son astucias, son estrategias que usa el enemigo, que usan los falsos maestros, para hacer parecer verdad lo que no es verdad. ¿Sí? Son artimañas. La palabra griega para artimañas se parece a lo que es la palabra cubé, que nos da la idea de un cubo o de un dado. De ahí viene el dicho que muchas veces dice que los dados están ¿qué? Cargados. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando los dados están cargados? Hay trampa, hay estrategia. Entonces el enemigo ataca a la iglesia, ataca sobre todo a los niños fluctuantes y los quiere llevar con todo viento de doctrina, por estratagema de hombres para engañar
emplean con astucia, dice, las artimañas del error. Dice la Biblia que las malas conversaciones, ¿qué dice? Corrompen las buenas costumbres. Y debemos tener cuidado de eso. ¿Qué conversaciones tenemos? ¿Qué amistades tenemos? Porque dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, las buenas enseñanzas. Y aquí no se refiere a nuestras amistades de allá afuera solamente, a nuestras amistades del mundo, que sí es lo principal que debemos tener cuidado. Las malas conversaciones con la gente de allá afuera corrompen las buenas costumbres. Pero muchas veces aún dentro de la iglesia, aún dentro de los que se dicen ser cristianos, hay malas conversaciones, sí las hay. Hay malas enseñanzas, sí las hay. Hay malas influencias, claro que las hay. Las doctrinas falsas solo se pueden distinguir conociendo profundamente la verdad. Hace unos días, también hace unas semanas, cuando Dani nos compartía, nos decía acerca de los billetes falsos. ¿Cómo se puede reconocer un billete falso? ¿Si recuerdan esa ilustración que ponía Dani? En los bancos les ponen ahí toda la diversidad de billetes falsos que pueda existir, todas las falsificaciones habidas y por haber. No, sería muy difícil distinguir, este tiene esto de falso, esto tiene esto otro. No. El método más eficaz es tengan el billete genuino, el billete verdadero. Tóquenlo, pálpenlo, huélanlo, véanlo, vean los colores. ¿Cómo se puede distinguir entonces entre la verdad y el error? Conociendo únicamente la verdad. Los cajeros de los bancos detectan lo falso solamente conociendo lo verdadero. Y es triste cómo en nuestros tiempos y en nuestra iglesia, a pesar del nivel educativo que hay, mucha gente en las iglesias tienen un nivel por lo menos de secundaria. Tenemos un nivel por lo menos de secundaria. Los que les va mejor, pues tal vez preparatoria. Los que ya van muy avanzados, licenciatura, ingenierías, maestrías. Y aún con ese nivel de preparación es triste saber que en las iglesias se introducen las falsas enseñanzas y tienen éxito. A pesar del nivel informativo, del nivel educativo, a pesar de la información que tenemos disponible a nuestro alcance en Internet, hay todo tipo de información. A pesar de la libertad que tenemos de la palabra de Dios, porque no tenemos ninguna restricción de tener una Biblia o 2 o 3 o 5. Y aparte de las Biblias físicas, tenemos las Biblias digitales. Y es triste pensar cómo, aún con todas esas facilidades, la falsa doctrina se extiende. Se extiende y penetra y hay un gran número de gente engañada. Pero eso no es lo más triste. No es lo más triste que haya gente engañada. Lo más triste es que hay gente que engaña. Hay gente que son necios, líderes descarados, líderes corruptos, líderes heréticos. Y muchos miembros son engañados. Y eso es triste. Y Pablo dice que el crecimiento de la iglesia lleva el objetivo de que ya no seamos engañados, de que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Dice, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y tal vez la gente de afuera dice, no dejes que allá los cristianos te engañen. No, es todo lo contrario. Aquí insistimos en que debemos estar con los sentidos, con los oídos bien abiertos y conocer la verdad para que estemos aquí por convicción y no por engaño. Versículo 15 dice, sino que siguiendo la verdad
en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Hay dos cosas que tenemos que seguir como hijos de Dios. ¿Qué dice ahí en el principio del 15? La verdad. ¿Y qué más? Y el amor. Y son dos cosas que tienen que ir juntas. Siguiendo, dice, la verdad, pero ¿cómo? En amor. Los creyentes maduros manifiestan una vida cristiana práctica en la verdad y en el amor. ¿Qué quiere decir en la verdad? Que debemos seguir la verdad, debemos ser veraces en todos los aspectos de nuestra vida, tanto en lo público como en lo privado. Si estamos acompañados de algún hermano o hermana, o si estamos acompañados de gente que no conoce a Dios, nuestro proceder debe ser el mismo. Muchas veces somos de doble ánimo, de doble cara, ¿no? Dicen por ahí que somos dos caras. ¿Y qué más? ¿Y cuatro cachetes? No debemos ser así. Los creyentes debemos vivir siguiendo la verdad, siendo veraces, tanto en público como en lo privado. A eso se le llama integridad. Pero ese estilo de vida, de vivir en la verdad, debemos vivir también en amor. Si no se hacen las cosas con amor, y lo decía el apóstol Pablo en 1 Corintios, dice, si yo hablara lenguas humanas, angélicas, si yo entregara mi cuerpo para ser quemado, si yo vendiera mis posesiones y entregara todo mi dinero a los pobres, si yo predicara la palabra de Dios, si yo hablara maravillas, pero no tengo amor, ¿qué dice? De nada me sirve. Y lo mismo aquí dice, versículo 15, debemos seguir la verdad en amor. Dice, si no se hacen las cosas con amor, nada vale, nada sirve. La verdad y el amor deben ir juntos. La verdad y el amor operan juntos. Hay gente que dice, yo hablo siempre la verdad. Le duela a quien le duela, le ofenda a quien le ofenda. Yo hablo la verdad. Yo así soy. Hay gente que tiene el otro extremo. No, es que ¿cómo voy a tratar mal a las personas? Pues aunque es la verdad, pero yo voy a tratarlo con amor. Y muchas veces ponemos por delante el amor en lugar de la verdad, sacrificamos la verdad. A veces por resaltar la verdad, sacrificamos el amor, pero tiene que ser algo equilibrado. Debemos ser firmes en toda la verdad, pero hacerlo todo siempre con amor o con misericordia. ¿Debemos hablar la verdad? Sí. ¿Debemos decirle a la gente que está lejos de Dios que se va a ir al infierno? Sí, pero lo tenemos que hacer con amor. Tenemos que hacerlo con misericordia. Tenemos que mostrar la misma misericordia que en algún momento se nos mostró a nosotros. Debemos seguir la verdad en amor. Y de esta manera dice, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Debemos crecer todos como miembros, como parte del cuerpo de Cristo, pero siempre conectados ¿a qué? ¿Qué dice el final del 15? En aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y aquí viene una analogía acerca del cuerpo que somos en Cristo. Todos nosotros dice que somos miembros los unos de los otros. No sabemos qué parte del cuerpo seamos. Tal vez alguno sea una mano, tal vez alguno sea un dedo, tal vez alguno sea una uña, tal vez alguno sea el corazón, tal vez alguno sea el hígado. No sabemos qué parte del cuerpo somos. Creo que eso cada uno de nosotros lo tiene que averiguar
en nuestra relación diaria con Dios. ¿Qué parte del cuerpo somos? ¿Qué función cumplimos en el cuerpo de Cristo? Pero lo que sí sabemos es quién es la cabeza. ¿Quién es? Cristo. Y dice este versículo, que debemos crecer en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. ¿De quién viene nuestro crecimiento? De la cabeza. Es Cristo. Dice el versículo 16, está hablando de Cristo, dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Dice, vamos a verlo por partes, dice, de quien todo el cuerpo, aquí hay otra palabra que me llamó la atención, bien concertado. ¿A qué le suena la palabra concertado? A un concierto. ¿Qué hay en un concierto? Muchos instrumentos. Por lo menos en una sinfónica, ¿cuántos instrumentos les gusta que haya? Cuando hay un concierto de una sinfónica, incluso hasta Los Ángeles Azules sacaron un concierto con sinfónica. ¿Cuántos instrumentos había? Muchos. Sin embargo, se tienen que armonizar de tal manera que haya una música bonita. No podemos pensar o imaginarnos en una sinfónica o en un concierto donde un instrumento esté tocando jazz y otro instrumento esté tocando salsa, otro instrumento esté tocando rock. ¿Qué clase de música sería? Yo no sé gran cosa de música, pero por lo menos eso sí lo distinguiría. Así el cuerpo. Dice que tiene que estar bien, ¿qué? Concertado, como en un concierto. Dice que todo el cuerpo bien concertado. ¿Y bien qué? Unido entre sí por todas las coyunturas. Aquí otra palabra, coyunturas. ¿Qué es una coyuntura? Los que son médicos. Lo que une una parte del cuerpo con otra. Por lo menos creo que aquí tenemos coyunturas, ¿no? Aquí tenemos coyunturas. Entonces permite el movimiento de la siguiente extremidad o de la siguiente parte del cuerpo y transmite órdenes, transmite movimientos, pero también transmite vida. Por ejemplo, ¿cómo llega la vida hasta mi mano? Desde la cabeza, que es Cristo, a través de la columna, a través de los nervios, a través de las coyunturas, de las uniones, se transmite la vida. ¿Y por qué está viva mi mano? ¿Por qué trabaja mi mano? Porque recibe órdenes. Dice que el cuerpo está bien concertado y está unido entre sí por todas las coyunturas. Las coyunturas que hacen, dice, se ayudan unas a otras. Mi brazo derecho no atenta contra mi brazo izquierdo. Mi brazo derecho no daña al brazo izquierdo, ni al contrario. Lo mismo es en el cuerpo de Cristo. Debemos ayudarnos mutuamente. Estamos unidos por las coyunturas. Hay cosas que nos unen. Y debemos transmitir la vida que recibimos de Cristo, la vida que recibimos de la cabeza, la debemos transmitir los unos a los otros por medio de esas uniones, por medio de esas coyunturas. Debemos estar bien concertados, bien unidos por todas las coyunturas, ayudarnos mutuamente. Y dice que cada parte del cuerpo tiene una actividad propia. No todos son mano, no todos somos mano, no todos somos ojos. No todos somos boca, no todos somos pies. Cada quien dice que tenemos una actividad propia según la actividad propia de cada miembro.
Cada uno de nosotros tiene una actividad y no tenemos por qué estar pensando, es que no me gusta cómo este otro miembro hace su actividad. Mejor yo lo quiero hacer. Quítate, voy yo. Dice que según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento. ¿Sí? Cuando la mano derecha no hace las cosas bien, ¿qué hace la izquierda? Dice, quítate, ahora la izquierda va a ser la derecha. Tenemos que ayudar. Lo mismo en la iglesia. Tenemos nuestras actividades propias y somos miembros los unos de los otros. Estamos unidos por coyunturas, nos debemos ayudar mutuamente. Y debemos recibir el crecimiento. ¿De quién? ¿El crecimiento de quién viene? De la cabeza. Y la cabeza es Cristo. Para ir edificándonos, la frase final, para ir edificándonos, y otra vez aquí la palabra que veíamos hace un momento, para ir edificándonos, ¿de qué manera? En amor. Si no se hacen las cosas con amor, no tiene mucho sentido. Si no se hacen las cosas con amor, no sirve de mucho. En resumen, Dios quiere que seamos perfeccionados. ¿Dónde? En la iglesia. Dios te ha puesto en una iglesia y no es casualidad. Dios nos ha puesto en esta iglesia de Benecer, en esta iglesia local, y no es casualidad. No es porque aquí sí te saludaron y en la otra iglesia no. Dios nos ha puesto en esta iglesia con un propósito, para que seamos perfeccionados. Dios quiere que seamos perfeccionados en la iglesia donde Cristo nos ha puesto. Dios quiere que aprendamos y que crezcamos también en la iglesia. Dios quiere que pongamos nuestros dones al servicio ¿de quién? También de la iglesia. Dios quiere que transmitamos la vida de Cristo, la vida que recibimos de Cristo, la podamos transmitir a los demás miembros y que podamos ayudarnos los unos a los otros en la iglesia donde Cristo nos ha puesto. Dios quiere que aprendamos y que ejercitemos el amor de Cristo. ¿Dónde? En la iglesia. No podemos solamente ir y mostrar nuestro amor a la gente de allá afuera y aquí en la iglesia no. Al revés tampoco. No podemos solamente mostrar amor aquí a los hermanos, aquí a los que me conocen, aquí a los que con los que convivo, con los que socializo, y allá con la gente de afuera mostrar todo lo contrario, incluso con nuestra propia familia mostrar todo lo contrario. No. Dios quiere que principalmente mostremos amor en la iglesia, pero que también seamos íntegros y mostremos ese amor allá afuera también. Dios quiere que seamos factores de unidad y no de división. No podemos decir, no hagas caso a aquel hermano, no hagas caso, ni sabe el que pasó al frente el día de hoy. Dios quiere que seamos un factor de unidad y no de división, que seamos guardianes de la unidad y que defendamos esa unión. Recuerden que estamos unidos por Cristo. No estamos unidos aquí por lo que digamos quienes podemos pasar al frente, quienes estamos encargados de la iglesia. No es por quedar bien con alguna persona, no es por un compromiso con alguna persona. El compromiso es con Cristo. Quien nos ha llamado en Cristo es Cristo, quien nos ha puesto en su iglesia es Cristo y de Él dependemos. Así que pensemos en este maravilloso plan, en este maravilloso camino que Dios nos ha establecido, que es un camino perfecto porque Cristo lo diseñó y Cristo lo llevará a cabo. Este camino para el crecimiento, el camino de Dios para el crecimiento de la iglesia. Gracias a Dios por ido. Ahora debemos pedirle a Dios que Dios nos ayude a ser un instrumento útil en sus manos, un instrumento obediente en sus manos, que nos dejemos modelar por Cristo, moldear por Cristo
y no ser llevados de aquí a allí, no ser llevados por todo viento de doctrina, que ya no seamos esos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, que cada día crezcamos en la verdad, pero también crezcamos en el amor. Vamos a orar. Pónganse de pie, por favor, hermanos. Señor, te damos gracias porque nuevamente nos permites aprender de tu palabra. Te agradecemos porque eres claro en tu voluntad hacia tu iglesia y queremos rogarte, Dios, que nosotros estemos dispuestos a aprender, pero no solamente aprender, sino llevarlo a la práctica. Te agradecemos, Señor, por esta enseñanza que tú has traído a nosotros y pedimos, Señor, que la podamos atesorar en nuestra mente, en nuestro corazón, pero sobre todo cumplirla en nuestras vidas. Te agradecemos y pedimos que sigas estando con nosotros en esta tarde, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.